Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo evento para combinados. En esta ocasión vamos a repetir el evento que hicimos, pero modificándolo, ya que he leído en muchos comentarios que le estaban saliendo unas apuestas muy bajas. Y bien, estaba modificado porque, como sabéis, después se va alargando. Pero vamos a dejar lo que es la secuencia original también con alguna pequeña modificación e intentar explicarla lo mejor posible para que a ver si logramos que todos la podamos entender. Va a ser la de buscar los ataques. Vamos a repetir secuencia de buscar ataques en estos combinados. Y bien, vamos a empezar justo después de la intro. Si te interesa, quédate. Pues la secuencia básicamente va a ser la misma. Lo que pasa que ahora nos vamos a saltar del por 1, vamos a saltar al por 15. Vamos a intentar explicarla de otra manera para ver si así la podemos entender un poquito mejor. Esta secuencia es la original. La original, cuando pasábamos al por 15, contábamos 5 veces. Pero en esta ocasión ya vamos a hacerla más sencilla todavía. Vamos a tirar 20 veces en por 1. Y vamos a reiniciar solo si nos salen los dos ataques en la misma tirada. O sea, si tiramos 20 veces y nos salen dos ataques entre las 20 veces esas, ahí reiniciaríamos. Si nos sale solo una vez un ataque, vamos a continuar como si no pasase nada. Después, en lugar de pasar al por 3, vamos a pasar directamente al por 15. O sea, vamos a ir desde el por 1 hasta el por 15 y ahí vamos a tirar 10 veces. Si dentro de esas 10 veces nos sale un ataque, también vamos a continuar, no pasa nada. Si nos sale más de un ataque en el por 15 o en el por 1, ahí sí reiniciamos. Si nos sale más de uno, o sea 2, ahí reiniciaríamos. Si nos sale uno en el por 1 y otro en el por 15, continuamos sin problema. Y vamos a tirar 10 veces, como hemos dicho, en el por 15 y después ya directamente vamos a pasar al por 50. En el por 50 vamos a tirar otras 10 veces. Y, o sea, una vez que tiremos 10 veces en el por 50, pasamos al por 150. Y ahí tiramos otras 10 veces. Y así ya podríamos pasar al por 500. Esta yo creo que sería la apuesta más alta, la que más le convendría a todo el mundo, ya que 2500 con esta secuencia perderíamos muchas, o sea que por 500, si tienes bastantes tiradas, la podrías jugar perfectamente. En ese por 500 vamos a hacer lo mismo, vamos a tirar, o sea, ya ahí vamos a dejar hasta que nos salga el ataque. Una vez que nos salga el ataque en el por 500, ya reiniciamos la secuencia. Vamos a explicarla de otra manera. Vamos a explicarla sin tener que decir, o sea, si te salen dos ataques repites, o sea, reinicias y todo eso. La secuencia es muy fácil. Vamos a tirar 20 por 1, vamos a tirar 10 por 15, 10 por 50, 10 por 150 y ya el resto en por 500, siempre y cuando sea vuestra apuesta máxima. Para los que lleváis tiempo y para los que habéis visto los últimos vídeos, sabréis que yo repito la penúltima, o sea, apuesta. Yo siempre la repito durante un tiempo. En esta secuencia, pues no la he estado repitiendo siempre. ¿Por qué? Porque me ha estado saliendo casi siempre, o sea, bastante bien. Y yo, que conste que he estado jugando máximo por 150. O sea, las primeras barras, como digo últimamente. A mí me funciona bastante bien, no pierdes tanto. O sea, las barras son bastante buenas. Si te quedas en el por 150, si ya subes al por 500, las barras empeoran un poquito, pero nada que no puedas hacer. Ten en cuenta que en combinados, en el último evento que tuvimos de combinados y en el anterior, empezaron a salir poquitos símbolos. O sea, puedes hacer una secuencia de buscar símbolos, sin problema la puedes hacer. Hay bastantes en el canal, cualquiera que sea de símbolos te va a funcionar. Si lo que quieres es buscar los 3 símbolos en combinados. Aunque yo personalmente recomiendo más esta. Tienes también el 35 por todo, o sea, el 30 por 1, 30 por 2, 30 por 3. Ya cuando subimos al por 15 empezamos 35 por todas las apuestas hasta vuestra apuesta máxima.
Y en esa sí que reiniciaríais con los 3 símbolos, pero ya estamos hablando de otra secuencia diferente. La secuencia de este vídeo, que sepáis que es 20 por 1, 10 por 15, 10 por 50, 10 por 150 y el resto por 500. Es así, siempre se reinicia con los 3 martillos. Si te salen los 3 símbolos, no pasa nada. Directamente puedes seguir jugando. O sea, no te afecta en nada en que te salgan los 3 símbolos. Como he dicho, en los últimos eventos dejaron de salir muchos símbolos. Pero también tenemos una cosa que fastidia bastante, y es que en las barras te dan o llavecitas o cosas para eventos temporales que pide muchísimo. Ahora, en el último eran unas moneditas lo que te daban, y esas moneditas servían para construir con otro compañero de equipo o compañero de amigos que tengas en el juego, y tendríais que construir entre los dos. Pero o sea, eso pide muchísimo. Hay barras que para que te den 30, a lo mejor eran llaves, creo, en el evento anterior de símbolos. Para que te den 30 llaves, te están pidiendo 38.000. A mí me pedían 38.000 para que me dieran 30 llaves para la cueva. O sea, una auténtica locura. ¿Se está pasando? Sí. Y van a seguir así mientras que lo sigamos consintiendo. Directamente no sé lo que podríamos hacer, pero o sea, lo que está claro es que cada día nos están poniendo los eventos más difíciles, porque aunque te funcione muy bien una secuencia, cualquier secuencia te funcione bastante bien, tienes que tener en cuenta de que con eso vas a perder muchísimas tiradas. Sabéis que si te piden 38.000 no vas a gastar 38.000, está claro, no vas a gastar 38.000, mínimo 40, 50, incluso 60, puedes gastar 60.000 para terminar la barra en la que te piden 38.000. Y con esa barra directamente, o sea, estaríais perdiendo muchas tiradas, porque las llaves que te dan, que es, si mal no recuerdo, lo de los pececitos, de abrir cofres debajo del mar donde te sale el tiburón, esos eventos te dan muy poco. Cuando digo muy poco, es que es muy, muy, muy poco. O sea, no merece la pena para nada. Habría de verdad de que cuando salgan esos eventos, todo el mundo dejar de jugar y escribirle y comentar que no estamos de acuerdo con esos eventos. Porque al final, yo creo que esto lo van a poner en todos los eventos y al final vamos a perder muchísimas tiradas. Sabemos que lo que quieren conseguir con todo esto es que gastemos dinero real. Yo os aconsejo que no lo hagáis. No lo hagáis, no le deis dinero a la gente que cada vez te lo está poniendo más difícil. En todo lo contrario, la gente que le deja dinero sería la que tendría que tener, o sea, lo tendría que tener más fácil. Pero, o sea, aparte de que las tiradas, el oro y todo lo relacionado con el juego te lo cobran a precio de oro, nunca mejor dicho, después vemos que, o sea, encima de todo, intentan robártelo en eventos con cosas como eso. Yo personalmente no pienso gastar dinero. No pienso gastar dinero en el juego. Y menos como últimamente se están comportando los señores creadores. Pero, ya si tú decides gastar dinero o decides cualquier otra cosa, ya es cosa tuya. Pero ten en cuenta de lo que están haciendo. Están poniéndolo súper difícil y están haciendo que mucha gente abandone el juego. ¿Por qué? Porque no es normal que con el trabajo que te ha costado ganar tus tiradas y tenerlas guardadas para siguientes eventos, lleguen en un evento así y, o sea, te pisoteen de tal manera de que te están robando, pero directamente robándote, porque lo que te dan no vale para nada lo que te piden. Así que nada, sinceramente creo que el juego va cuesta abajo y sin frenos. Lo han demostrado en los últimos cambios que hicieron y al revés, está empeorando cada vez más. Así que nada, solo quería desahogarme un poquito y saber vuestra opinión, sobre todo lo que pensáis de lo que está pasando con el juego, porque
están, creo que, buscando, pero a gritos, están buscando a gritos de que nos vayamos a otro juego, de que hagamos, o sea, nuestro dinero y nuestro tiempo lo pasemos con otro juego que no sea tan abusivo. Por favor, dejádmelo en los comentarios lo que pensáis. Si pensáis que está todo genial, perfecto. Y o sea, una cosa es estar de acuerdo y otra cosa no es estar de acuerdo. Si pensáis que lo hacen todo bien, perfecto. Si tenéis alguna duda o una manera o algo para desahogaros, dejádmelo en los comentarios, que intentaré, como siempre, contestaros a todos. Y nada, ahora sí, vamos a ir al final del vídeo y nada, agradeceros infinitamente a todos los que estáis aquí apoyándome con estos cambios que son bastante duros. El canal va también igual que el juego, cuesta abajo y sin freno. Pero bueno, intentaremos poquito a poco normalizarlo. Así que nada, ahora sí es verdad que es cuando más necesito vuestro apoyo. Así que si os gusta, darle like, compartirlo, activar la campanita y si aún no estáis suscritos, suscribiros porque es totalmente gratis. Y aparte de todo eso, siempre vais a estar al día de todo lo que va pasando en este juego. Así que nada, ahora sí, me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao, chao. Una y otra vez giramos, la emoción nunca se va. Con los martillos festejamos, la suerte vendrá. Gira, rueda.